Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 90. El tema en esta ocasión que estaremos tratando ¿es Dios el Señor de tu vida? Comenzamos del versículo 1. Un versículo quien habla, un versículo ustedes, por favor. Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que existiesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijo de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Todos, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Hasta allí su palabra. El tema en esta ocasión, ¿es Dios el Señor de tu vida? Es muy sorprendente cómo este salmo comienza con una expresión que debería ocupar el primer lugar en nuestras vidas. No importando cuál sea la circunstancia, no importando cuál sea la situación, no importando dónde estemos, no importando quién nos hizo mal, no importando por dónde vayamos, este salmo comienza con lo que debe ser el primer lugar en nuestras vidas. Fíjese, comienza, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Pero primeramente esa palabra, Señor, es interesante observar que no empieza con la palabra Dios. Cada palabra en la Biblia tiene sentido. Cada palabra está puesta en el lugar como debe estar según Dios. No empezamos este salmo leyendo Dios, el Todopoderoso, el Dios de paz. Él empieza con la palabra Señor. Es muy fácil mencionar a Dios como nuestro Creador, como nuestro Salvador, pero aquí el Salmo nos dice Señor, Señor.
¿Quién escribe este salmo? Moisés. Estamos acostumbrados a tocar salmos escritos por David, pero este lo escribe Moisés. ¿Es Dios el Señor de tu vida? ¿Por qué Moisés comienza su salmo diciendo Señor? Porque Dios es el amo absoluto. Dios es el dueño de todo. Dios es aquel a quien debemos temer. No es Jehová el Todopoderoso, no empieza así. Es propio ese nombre, pero él empieza con la palabra Señor. ¿Y qué mejor expresión para Moisés? Dice la Escritura, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Vamos a meditar por un momento en este hombre. ¿Por qué empieza su salmo diciendo Señor? En Hebreos capítulo 11, en los versículos 24 al 27, encontramos una realidad de Moisés. Este Moisés conoció lo que es vivir en rectitud. Este Moisés, dice la Escritura, fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Moisés quizá conoció y solamente comprendió un paralelismo, observando cómo Faraón era el señor de todo Egipto, cómo la gente le rendía pleitesía a Faraón. Pero Moisés tenía otra escuela, aquella que había aprendido en el hogar de su madre, porque Moisés fue educado con su madre, Jocabed. Ella, hasta la edad más o menos de 12 años, le inculcó la palabra de Dios, le habló del Señor que está sobre todo. Pero cuando Moisés llegó a Egipto, él estaba bajo otro señor. Faraón era considerado prácticamente como un dios. Los egipcios se le sometían, se rendían a él. Su palabra era ley. Por lo tanto, él luchó y él escogió entre ese Señor y el Señor que está sobre toda la creación. Él, pensando en que ya había llegado el momento en libertar a sus hermanos los israelitas, dice la Escritura en Hebreos 11, verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Se imagina a Moisés? Cuando ya todo está dicho, llega el momento en que él tiene que decidir. No va a pasar su vida sometido al Dios de este mundo, Faraón, como nosotros, sometidos al Dios de este siglo, el diablo, Satanás. Tenemos que sujetarnos a Dios, decidir en un momento
¿A quién vamos a obedecer? Este Moisés, cuando llegó el momento, él se rebeló, él huyó. Y en el desierto, un lugar nada bueno, en el desierto, un lugar nada agradable, allí Moisés tenía que aprender a someterse al Dios que se le reveló cuando él estaba pastando las ovejas de su suegro Jetro. Allí Dios se le aparece, el yo soy, a quien él debería conocer, amar, aunque al inicio Moisés empieza a dialogar con Dios, como a cuestionar: si Él es Dios, ¿por qué el pueblo está sufriendo en Egipto? Y justamente por eso había descendido Dios a buscar y usar a Moisés. Pero Moisés tiene que pasar tiempo, tiene que pasar mucho tiempo aprendiendo a amar. Y cuando decimos aprendiendo a amar, en el amor hay sumisión, hay sujeción, hay entrega. Cuando no hay amor, no hay obediencia. Por eso, de un lugar exquisito al ojo, al cuerpo, a los gustos, Egipto, Moisés fue llevado, trasladado al desierto, donde pasó 40 años pastando ovejas. Él podía observar cómo esas ovejitas se sujetaban a los mandados de Moisés, a la dirección de Moisés. Aquella que no se sujetaba a la dirección de Moisés se perdía, moría en el desierto por animales del lugar. Y allí poco a poco Moisés fue aprendiendo lo que es la obediencia. Tal es así que Dios llevó a Moisés a Egipto para traer nuevamente a Israel, libertar a Israel, sacar a Israel. La Biblia menciona que Moisés fue un caudillo de aquellos pocos que existen. Él fue a Egipto, recuerden, después de 40 años, donde él había tenido que aprender a obedecer. Cuando él llega a Egipto, saca a Israel de la esclavitud, él los lleva a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, tierra de libertad, tierra de paz, tierra de gustos para el ser que se ama. Ese era Dios. Dios amó a Abraham y le juró que su descendencia sería libertado de una esclavitud e iría a una tierra que fluye leche y miel. Según estudios, según análisis de aquella época, cómo eran los caminos, no habían caminos como hoy, cómo era el desierto terrible, la distancia entre Egipto y Canaán, lo que es hoy Israel, no distaba mucho. Según análisis, a la luz de aquellos tiempos, considerando el paso de los ancianos, el caminar de las mujeres con niños, el caminar de los mismos niños, a un paso lento, se calcula que Israel podía haber llegado a Canaán en 4 meses. Pero esos 4 meses eran suficientes para que ellos vayan quejándose. Habían salido de la esclavitud. Allí obedecían bajo rigor, bajo presión, bajo castigo, bajo amenaza. Ese era su obediencia. Hoy en día la gente está acostumbrada así. ¿Por qué paga la luz? ¿Porque le encanta pagar la luz? No, le encanta ver la TV, por eso paga la luz. Le encanta chatear, por eso paga el teléfono. A mí no me gusta pagar, odio pagar, no quiero pagar. Estoy amenazado porque telefónicamente te corto la línea. Elsa me dice, te corto la luz.
Obedecemos bajo presión, ¿cierto? Eso es presión. Pagamos tributos mensuales al SUNAT por presión, si no, multa. Y ahí míralo, todos obedientes, bajo presión, bajo amenaza. Así salió de Egipto Israel, pero al ver esa libertad lo usaron mal. Empezaron a recordar el sabor de Egipto. Cuando la gente moría, era sepultado en el desierto. Ellos decían, no había en Egipto tumbas. Y cuando comían, estaban hartos del maná que venía del cielo. Empezaron a quejarse. Querían carne. Dios les dio su gusto. Acuérdate, si hasta este tiempo no te has dado cuenta, de repente Dios te está dando tus gustos. De repente que aquello que tienes, de repente aquello que estás disfrutando, de repente no es la voluntad de Dios. De repente es un gusto que Dios está cediendo. Dice la Escritura que Dios le dio a Israel, le dio carne. ¿Recuerdan cuando las codornices subieron? ¿Ustedes creen que la alimentación que venía del cielo no sería maravillosamente agradable? Preparar lo que Dios estaba dando, preparar lo que Dios entregaba, usar aquello que venía del cielo, ¿no sería maravilloso? Lamentablemente el hombre es así, nunca está a gusto con lo que Dios da. Por eso ellos podían haber salido de Egipto y llegar caminando en 4 meses a la tierra de Canaán, tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Pero debido a su terquedad, debido a su carnalidad, debido a su pecado, 40 años demoraron. 40 años. Llego a entender por la palabra que la vida de uno es como salir de Egipto e ir a Canaán. Muchos que salieron renegaban, vivían hastiados, quejándose de Dios, murmurando contra el siervo de Dios, quejándose contra el siervo de Dios, contra Moisés, y esa gente nunca pudo recibir lo que es grato, y por eso murieron en el desierto. De repente, debido a tu pecado, debido a nuestro pecado, debido a nuestra maldad practicada, debido a ello, de repente, nunca vamos a recibir lo que tanto anhelamos en esta vida. De repente tú no lo vas a heredar, tus hijos lo heredarán, pero si damos un mal ejemplo, también los hijos cargarán nuestra maldad. ¿Cómo estamos viviendo hoy? Israel pudo haber llegado en 4 meses a Egipto, a Canaán, desde Egipto, pero le demoró 40 años debido a su rebeldía. Por eso, en ese tiempo, al ver un pueblo rebelde, dice la Biblia, todo el tiempo, dice Dios, todo el tiempo extendía a un pueblo rebelde y contradictor. Ese pueblo que contradecía a Dios. ¿No es así? ¿Cómo estamos hoy? ¡Qué calor! ¡Horrible calor! Gracias por la calor, le digo a la gente. Porque cuando hace frío, anhelamos el calorcito. Cuando hace frío, ¡qué terrible frío! Y cuando hace calor, queremos esa frescura. Nunca estamos contentos. Entonces, ¿qué queremos? Un invernadero. La gente no está conforme. Se queja de uno, se queja de otro. Practica su pecado y con su pecado quiere lo mejor. Olvídate. Si seguimos practicando como Israel en el desierto, rebelde contra Dios, no se sujetaba a Dios, entonces ¿qué hace Dios? ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? Dios le alcanzó a su pueblo la ley. La ley. Porque el pueblo no se daba cuenta que su rebeldía era pecado contra Dios. El pueblo Israel no se daba cuenta que sus mañoserías eran pecado contra Dios. Que el señalar, el tildar, el cuestionar a Moisés era cuestionar a Dios. Entonces ellos no sabían que era pecado. Es como cuando alguien ve un lugar y pisa el jardín, pisa las flores.
hasta que de repente hay un letrero que dice prohibido pisar el césped so pena de multa. Entonces ya no lo pisamos porque dice un anuncio. Entonces por causa del anuncio no lo pisamos, cuando no deberíamos pisar, porque no debo pisarlo voluntariamente, sino debido al anuncio ya no piso el césped. Algo parecido ocurrió. Dios le dio la ley. El hombre empezó a mentir y no sabía que eso era maldad ante Dios. Por eso Dios le dio la ley. La ley no fue dada para salvarnos. La ley fue dada para obedecerla y para vivir. El que no hiciere conforme a la ley muere. La ley dice, haz esto y vivirás. No lo hace, morirás. Eso es la ley. Entonces, Moisés era conocido en el desierto como el hombre malo, el feo de la película, porque por él vino la ley. La Biblia dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces en el desierto, esos judíos miraban a Moisés como el áspero, como el malo, el desconsiderado, no deja ir al baño en tiempo de culto, el feo. Así era Moisés, así era visto Moisés, porque recuerda, Moisés tenía que sujetarse a Dios. Recuerden, en el desierto, para mantenerse firme, debían sujetarse a todo lo establecido por Dios a través de Moisés. Quien no lo hacía, moría. Pero recuerden el corazón de Moisés. Moisés era, aparte de esa figura, de ese temple recio, podíamos ver dentro de él un corazón. Hubo una ocasión, porque la ley dice, el que hace obras en el Shabbat, en el día de reposo, debe morir. Hubo alguien que en ese día recogió leña, en el día de descanso, en el día de reposo, en Shabbat, el reposo de Dios. Alguien tuvo necesidad y en ese día trabajó recogiendo leña, nada más. No mintió, no robó, no insultó, no se quejó, solamente fue y recogió leña, un poco de leña. Y la ley decía que debe morir apedreado. Moisés no quería. Moisés no quería. Moisés fue a Dios a consultarle. Por la ley decía que debía morir. Note el corazón de Moisés. A pesar de todo, él intercedía. Por eso Dios dice de Moisés que no ha hablado con otro como hablaba con su siervo Moisés. Cara a cara hablaré con mi siervo, decía él. Ese era Moisés. Pero para el pueblo, Moisés era el malo. Y muchas veces cuando una persona quiere ser directa, justa, se le considera malo. Así es nuestra naturaleza. De repente, dime algo que no debo hacer. Debo aceptarlo, pero no me gusta. Tenemos en nuestra vida una naturaleza pecaminosa. ¿A cuánta gente hemos hecho llorar? ¿A cuánta gente hacemos sufrir? ¿A cuánta gente no hacemos sus momentos tristes? ¿Cuánta gente no tiene el corazón destruido por mi rebeldía, por mi mentira? Tenemos una naturaleza pecaminosa. Dios quería que Israel conozca que aquello es pecado y por eso Dios le dio la ley. Y Moisés era el hombre que juzgaba según la ley. Entonces, en el desierto, dígame, 40 años, cuando la gente se quejaba contra Moisés, no eran 20, no eran 40, no eran 50 que se iban contra Moisés. 10 le hacen añicos, pero 200,000 le hacen, lo desaparecen. Hablaban mal de Moisés, se quejaban, se mofaban. Entonces, ¿qué hacía Moisés? Él hacía algo que tú y yo debemos hacer. Pero digo algo más. Los israelitas eran bien convenidos. En la época de Jesús, cuando Él vino,
Cuando le convenía, eran hijos de Abraham. Y cuando le convenían, mencionaban a Moisés. ¿Recuerden el caso de la mujer adúltera? ¿Recuerdan ese caso? ¿Recuerdan? Que estaba con su celular prendido. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Ahí estaban los judíos. Los judíos, los fariseos querían hacer daño a Jesús. Jesús estaba tranquilo, sentado allí enseñando, y le viene los judíos trayendo a una mujer y le dice: en la ley Moisés dijo que se debe apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Cuando le convenía, señalaban a Moisés. Y también, según su conveniencia, hijos de Abraham somos. Pero por dentro aún serían rebeldes. Jesucristo podía mirar en el corazón de ellos. Aún estaban en Egipto. Esos pobres, quizás con esos vestidos, esos atuendos religiosos, muy cómodos, muy elegantes, pero para Cristo ellos estaban vagando por el desierto todavía, porque no disfrutaban del favor, de la gracia de Dios. Por eso es que eran duros contra Moisés, y Moisés era firme. Ahora, repito, ¿dónde ir? ¿Usted cree que es fácil escuchar murmuración contra uno y estar tranquilo? Si usted escucha que alguien murmura de usted, ¿cómo va a estar? De repente uno tira la toalla y se va, ¿cierto? Ya me voy, no me quiere, quiero lo mejor para este pueblo y me tratan mal, me voy. Así el humano muchas veces actúa. Pero Moisés, ¿qué hacía en el desierto? ¿A dónde ir? Por eso él sabía dónde ir. Fíjense, muchas veces cuando las cosas nos van mal, cuando uno se esmera en que algo marche como debe ser, cuando uno busca el bien de los demás, aquellos no saben comprender las luchas, las penurias, entonces viene el desánimo. ¿Qué hacemos cuando en el trabajo no nos comprenden, no nos tratan bien? ¿Qué hacer cuando en el trabajo somos puntuales, la gente se va contra nosotros, empieza a hablar mal de uno? En los estudios, ¿cuántos no se han desanimado? En la familia, ¿cuántos no se han desalentado? En el matrimonio, ¿cuántos no se han cansado de las injusticias? ¿Cuántos? En la iglesia, no les gusta el orden, no les gusta lo que dice la Biblia, ya me voy a otro lugar, o ya me voy de la congregación. Hay muchas cosas que al humano no nos gustan, de veras. Eso debemos comprender. Mientras estemos en este cuerpo, siempre vamos a ser así de molestosos. Pero ¿dónde ir? Por eso, en el desierto, Moisés aprendió lo que era un refugio. Y dice 91 de Salmo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Qué entendemos por refugio? ¿Qué encontramos en un refugio? Seguridad, amparo, protección, paz, tranquilidad. Encontramos la seguridad que buscamos, libre de peligros, en el refugio. Y Moisés señala: Señor, nótese, Señor. Al Señor se le obedece, al Señor uno se doblega.
Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él decía a la gente: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? ¿Se da cuenta? El Señor, conforme dice el Salmo, Moisés lo reconoce como aquel a quien él estaba sujeto, a quien él estaba humillado ante el Señor. En el Señor encontraba fuerzas para seguir. Son 40 años. No está en un sillón donde gobierna, no. Él era un líder, un guía. En el desierto, Él encontró el apoyo. En el desierto, Dios era su refugio. A esta altura, ¿estás buscando el refugio de Dios, en Dios? ¿Por qué buscas a Dios? Muchas veces en el desierto, los judíos o los israelitas no querían amoldarse a Dios. Querían que Dios se amolde a ellos. Querían que Dios se amolde a los gustos de ellos. En Egipto había tumbas, helajos, las cebollas. Se acordaban de los condimentos. Indirectamente estaban pidiendo eso. Es como cuando uno está por allí, dice: uff, qué calor, está quejándose, en el fondo está diciendo: abra la ventana. ¿Y por qué no lo abres tú? Nos gusta hablar indirectamente. Así estaban los israelitas. Y eso cansa. Hoy en día también existe en el mundo una cristiandad insípida para Dios. Está buscando que Dios se amolde. Está buscando que Dios se alinee con ellos. ¿Nos pasa eso? Estamos buscando que Dios nos dé lo que uno desea. Está buscando que Dios nos dé algo. Eso es muy importante comprender. Necesitamos entender eso. No debo sujetarme a mis caprichos. No debo sujetarme a mis caprichos. Debo sujetarme a lo que Dios establece. Debo sujetarme a lo que Dios dice. Porque recuerden esto, hermanos y amigos, la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Lo que Dios quiere para ti te conviene. Lo que Dios quiere para nosotros, eso es bueno. Parecerá fuerte, parecerá difícil, pero lo que Dios nos pide que obedezcamos nos conviene. Necesitamos. Israel no comprendió. Por eso, hermanos y amigos, Moisés dice en este salmo: Señor, tú nos has sido refugio. En Él encontraba seguridad, en Él encontraba fuerza. Vivimos en un mundo turbulento, es difícil, el estrés, el dolor nos invaden. ¿A dónde vamos? El mundo acude a las drogas, acude al alcohol, acude al pecado, se hunde en el alcoholismo y ahí está, inmerso en la vanidad. Están buscando simplemente un refugio y no se dan cuenta, no quieren comprender. Ahí está la gente. Uno le dice las cosas como son: eres drogadicto. No, estoy probando. Eres alcohólico. ¿Cómo estás borracho? No, yo no soy alcohólico. Yo tuve que olvidar. ¿Olvidar qué? Es una enfermedad. El pecado es enfermedad. Por eso Moisés encontró refugio. ¿Quién es tu refugio? Inclusive hay gente, cuando tiene problemas, se encierra en su casa. Su casa es su refugio. ¡No! O hay gente, como tiene problemas, busca a su familiar.
su familia es su refugio. No, tu refugio debe ser Dios, el Señor, pero tienes que obedecerle. Dios debe ser tu Señor. Si Él no es tu Señor, no es tu refugio. Porque ¿cómo podemos buscar reposo en Dios haciendo lo que la gana me da? ¿Cómo puedo captar, entender, recibir el favor de Dios cuando soy rebelde a su palabra? ¿Cómo? Por eso Moisés entendió lo que es el señorío de Dios. El trabajo no es mi refugio. Hay mucha gente que se refugia en el trabajo. ¿De veras? O se refugia en cualquier tipo que le place. Por eso, ahí está la palabra de Moisés. Él entendió: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Se da cuenta? Moisés pudo ver cuánta gente pudo partir del infierno a la eternidad, del desierto a la eternidad. El camino de Egipto a Canaán es un tipo de la vida humana, en un sentido. El tiempo de la existencia humana. Nosotros caminamos a la Canaán celestial. Esperamos partir a la Canaán celestial. Hemos salido del mundo. Hemos entregado nuestras vidas a Cristo. Y si obedecemos, vamos a gustar de la bondad de Dios. Porque dice la Escritura que si hemos gustado de la benignidad del Señor, vamos a ser perseverantes. ¿Cómo estamos a estas alturas? Fíjese lo que el Señor nos dice. En su palabra: tú nos has sido refugio. Estoy enfatizando en esta expresión que el Señor es tu refugio. Moisés tenía que aprender en el desierto solo, pastando ovejas 40 años. Y ahora la pasó con Israel en el desierto otro 40 años. ¿Se imagina cómo estaba este hombre? Un hombre pulido en la obediencia, un hombre afinado y afirmado y reafirmado en la obediencia. Por eso él dice: Señor. Él atravesaba momentos difíciles, pero aquel a quien él obedecía era su refugio. La Biblia dice, y sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Todas las cosas ayudan a bien a quién? ¿A todos? No, a los que aman a Dios. Y cuando yo amo a alguien, me someto a esa persona, me sujeto. El amor demanda sujeción. Por eso, tú y nadie más, tú y no tu familia, Dios debe ser tu refugio. No el gobierno, Dios es mi refugio. Porque Dios fue el refugio de Moisés en pleno desierto. Obsérvese la expresión del Señor. Ahora, vamos a un punto, fíjense, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Con esta expresión, Moisés nos está haciendo ver lo efímero que es la existencia humana. 1000 años. El apóstol Pedro dijo: porque para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Son como un sueño, o como una siesta diaria. Así es la existencia en este mundo. Eso va a pasar. Mientras unos comienzan a vivir en esta vida, otros comienzan a morir. Escuchaba una conversación y muy sorprendente
de 3 ancianos sentados en la plaza, en una plaza, no aquí en Ica, y uno dijo: la verdad, ya me quisiera morir porque todo me duele. Otro dijo: oiga usted, es verdad lo que dice, mi organismo ya no responde, si como algo me hace mal, si tomo algo me cae mal. Y el tercero decía: usted no comprende, si estamos muriendo, hemos empezado a morir. Y mientras muchos empiezan a vivir, otros, estando en pie, ya están muriendo. Pero nosotros no hemos sido llamados para morir. Dios no creó al hombre para que muera. Dios creó al hombre para que viva. Dios no hizo al hombre para el tiempo. Dios lo hizo para la eternidad. Pero el pecado truncó la voluntad de Dios. Obsérvese por favor en el versículo 9: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Se ha dado cuenta de este texto? Los días de nuestra edad son 70 años. Lo que está hablando es que hasta los 70 años uno puede disfrutarla bien, la estancia en esta vida en Dios. ¿Quiénes pasaron los 70 años? Y dice: y si en los más robustos son 80 años, conozco gente que tiene 85, 92 años, 95 años, y ahí están. Pero dice: con todo, aunque tenga 80, 85, 90, 95 años, con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo. Ahí está parado, vive, pero hay que cargarlo. Todavía vive, pero hay que llevarlo. Todavía vive, pero hay que atenderlo. ¿Se da cuenta? Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Por eso es menester buscar refugio en Dios, no en otro asunto que el mundo ofrece. Cuando Jesucristo vino, Él vio a la gente, y cuando Dios los vio, lo vio, Dios hecho hombre, Él se entristeció, tuvo compasión de esa gente, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Es que no hay dirección, no hay guía, cada uno vivía como le da la gana. Cada uno hace lo que bien le parece. Y lo que Dios nos manda no es. No obedecemos a Dios ahora por presión. Ahora, cuando hemos venido a Cristo, lo obedecemos por amor. En la ley se sujetaba a Dios por presión. Si no haces esto, morirás. Una vez escuché que alguien estaba diciendo que los primeros comunistas eran los cristianos. Cuando yo escuché ese comentario, la verdad que me incomodó. Y en otro momento le digo: ¿cómo que los primeros cristianos eran comunistas? Explícate. Claro. Y me saca lo que dice Hechos, que tenían todas las cosas en común. Ninguno decía esto es mío, sino lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Uno para todos y todos para uno. Dice la Biblia: no había necesidad
no había gente con necesidad porque cada uno repartía y se le atendía a aquellos según necesitaban. Por eso dice, los primeros cristianos eran comunistas, porque en el comunismo dice, el tuyo es mío. O sea, lo que tú tienes es para todos, y todo es para ti. Escucha, le digo. Ese no es el principio de la Biblia. Si bien en el comunismo, le dije para que comprendas, porque conozco bien esas líneas, en el comunismo todos son iguales, todos comen igual, pero atrás está la metralleta, atrás está la ametralladora, la amenaza. Eso no es de los creyentes. En cambio, en Hechos capítulo 2 leemos, capítulo 4 también leemos, que si los creyentes daban, no eran por presión, era por amor. No bajo amenaza, ni empujado, ni obligado, sino lo daban voluntariamente. Eso es libertad. Nada de comunismo como se conoce hoy en día. ¿Se da cuenta? Donde prima la voluntad. Ese era el plan de Dios. Dios le dijo a través de Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo para que adore en el monte. ¿Saben? Y quiero terminar con esto cuando dice, deja ir a mi pueblo para que adore en el monte. La palabra adoración tiene lugar a cercanía. Nadie se va a acercar a ti si no es de tu entera confianza. Dios quería que su pueblo esté cerca a Él para que adore. Dios quería estar cerca de su pueblo en el desierto, pero el israelita entendió mal. Lo que era libertad lo usó en libertinaje. Lo que no tenía en Egipto, ahora lo querían tener a la fuerza, con quejas, y que Dios se amolde a sus deseos y no ellos a la voluntad de Dios. Y cuando nos sujetamos a la voluntad de Dios, vamos a descubrir que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si usted ha vivido más de 70 años, dale gracias a Dios. Y si conoció a Cristo ya, qué bueno, alábele al Señor. Busca tu refugio. El que en este mundo busca como refugio el alcohol, cuando pases de esta vida a la otra, se irá donde el alcohólico o el alcoholismo lo lleva a la perdición. Los pasos primeros determinan los pasos postreros. Si hoy empiezo amando a Dios, en la otra vida seguiré amando a Dios. Si en esta vida vivo sin Dios, en la otra vida seguiré sin Dios. Por eso, ¿dónde está tu refugio? ¿Qué es tu refugio o quién es tu refugio? Te animamos a que Jesucristo sea tu refugio. Pasa el peor momento en Cristo Jesús. Los peores momentos, las peores circunstancias deben ser llevadas a Dios, porque Dios es nuestro refugio. Él es nuestro amparo y fortaleza. Dios el Señor. El apóstol Pedro escribió a la iglesia diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él está preocupado por nosotros. Él está deseoso de nosotros. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie sufra. Dios no quiere que nadie sea humillado. Por eso el Señor se presenta hoy como nuestro refugio. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es el refugio. ¿Es Cristo tu refugio? ¿Es el Señor tu refugio? Recuerda, al Señor hay que obedecerle. Al Señor hay que doblegarse. Y cuando somos obedientes a su palabra, comprenderemos realmente la seguridad que Él otorga. Te animo a refugiarte en Dios. Te animo
a venir a Cristo Jesús, porque Él es nuestra paz. Dios bendiga su palabra.